Recuerdo perfectamente esa primera noche. Trabajaba en un pequeño bar en Nueva York, en el turno de la noche, cuando la vi por primera vez. Llegó justo media hora antes de cerrar, como lo haría las siguientes noches. Era joven, de unos veintitantos, con una sonrisa amable que te hacía sentir cómodo al instante. Ella me dijo que le gustaba salir a tomar sola y que no tenía pareja. A pesar de que el lugar estaba vacío, su compañía hacía que el bar pareciera más cálido. Trabajo en una floristería, me comentó mientras tomaba una margarita. Es un trabajo tranquilo, me encanta estar rodeada de flores todo el día. Me contó que adoraba las flores porque le recordaban la belleza efímera de la vida. Algo poético para alguien tan joven, debo admitir. Me sorprendió lo fácil que era hablar con ella. Tenía una tranquilidad que contrastaba con el ruido y la velocidad de la ciudad que nos rodeaba. Al principio, la verdad, no pensé mucho en que llegara siempre al final de la noche. Yo decía, bueno, tal vez le gusta la soledad de esos momentos, o quizás simplemente disfrutaba de la tranquilidad cuando el bar estaba casi vacío. Durante varias noches se convirtió en una especie de tradición. Ella llegaba justo antes de cerrar. Siempre pedía lo mismo, una margarita, y hablábamos de lo que fuera, cualquier tema. Me hablaba de su vida en la floristería, de cómo prefería estar sola porque no le gustaba depender de nadie. No era triste, solo era independiente. Había algo magnético en ella. A veces me hacía pensar en por qué alguien como ella, joven, amable, prefería la soledad. Sin embargo, nunca me atreví a preguntarle directamente. En lugar de eso, simplemente disfrutaba de nuestras conversaciones nocturnas. Un viernes por la noche, mientras hablábamos, me dio curiosidad saber más de su vida. Por supuesto, de su vida fuera del bar. Le pregunté, ¿dónde queda tu floristería? Está a unas pocas cuadras de aquí, en la Quinta Avenida. Me respondió con una sonrisa. Si alguna vez te interesan las flores, deberías pasarte. Ese comentario se quedó en mi cabeza. No podía dejar de pensar en cómo sería verla en su entorno, rodeada de flores. La semana siguiente, en mi día libre, decidí que sería buena idea visitarla. No era algo que hubiera planeado, pero había algo en la idea de que me atraía. El lugar no era difícil de encontrar, un pequeño local escondido entre dos grandes edificios. Entré, esperando verla allí, no sé, tal vez arreglando un ramo o atendiendo a algún cliente. Pero cuando pregunté por ella al dueño del lugar, su respuesta me dejó algo nervioso. ¿A quién buscas?, preguntó, limpiándose las manos con un trapo. Una chica joven trabaja aquí. Me dijo que le gustan las margaritas. Viene al bar donde trabajo casi todas las noches. Siempre llega justo antes de que cerremos, le expliqué. El hombre se quedó tallado, mirándome con una expresión que la verdad yo no supe interpretar. Esa es la descripción de mi hija, me dijo lentamente y en un tono suave, como si cada palabra le costara. Pero mi hija murió hace 10 años. Tuvo un accidente. Era adicta al alcohol. Un escalofrío enseguida recorrió mi cuerpo.
Me dije a mí mismo que eso no podía ser cierto. La había visto, había hablado con ella durante noches enteras. Traté de explicarle al hombre, pero el señor simplemente negó con la cabeza, con una tristeza profunda en su mirada. Ella solía salir a beber sola, tal y como me estás describiendo, pero murió en un accidente. Chocó su auto después de una noche de copas. No entiendo, ¿cómo puedes haberla visto? Ella era mi hija. Salí de la tienda muy nervioso, asustado, lleno de mucha ansiedad. Mi cabeza era un torbellino de pensamientos. Nada tenía sentido. ¿Cómo podía estar muerta? Esa misma noche volví al bar con una sensación de incredulidad. Decidí revisar las cámaras de seguridad, solo para asegurarme de que todo esto no era alguna broma de mal gusto o pudiera ser una coincidencia malvada. Revisé las grabaciones de las últimas semanas y ahí estaba yo, en la barra, sirviendo margaritas y conversando, pero no había nadie más. Cada noche aparecía yo solo, hablando animadamente, mirando hacia una silla vacía. No había ninguna mujer, no había margaritas servidas más que para mí. Era yo, hablando solo. Mi corazón se aceleró con muchísima fuerza por los nervios, como si quisiera salirse de mi pecho. No podía creer lo que estaba viendo en las cámaras de seguridad. ¿Acaso había estado alucinando todo este tiempo? La verdad, todo se sentía tan real. Su sonrisa, su risa, incluso sus historias. Pero la evidencia estaba ahí, clara como el día. No había nadie más. Solo era yo hablando solo. Esa noche apenas pude dormir. Mi mente repetía una y otra vez las imágenes de la cámara. Mi cuerpo congelado mientras trataba de comprender lo que había sucedido. ¿Por qué yo? ¿Por qué ella? Tal vez buscaba compañía, una última conexión antes de descansar. O quizás simplemente estaba atrapada en algún ciclo eterno, volviendo al lugar donde solía sentirse más viva. Al cabo de un tiempo, me vi obligado a abandonar el trabajo. Estaba sufriendo de muchos ataques de pánico y de ansiedad. No podía seguir yendo al bar sabiendo lo que había pasado. Cada vez que pensaba en ella, un frío inexplicable me invadía. Ahora, cada vez que paso cerca de esa floristería o escucho la puerta de algún bar cerrando tarde por la noche, no puedo evitar pensar en ella, en esa joven mujer de sonrisa amable que tal vez solo buscaba a alguien con quien hablar. Trabajaba en una pequeña tienda de comida dentro de una estación de gasolina en las afueras de la ciudad. Mi turno era el de la noche, el más tranquilo según todos. Las ventas bajaban y apenas había clientes después de las 10 de la noche. Normalmente, lo único que hacía era ordenar los estantes, revisar que no faltara nada y matar el tiempo entre unos que otros clientes. Era una rutina monótona, pero me gustaba la soledad del turno nocturno. Tenía tiempo para mí mismo y disfrutaba de la calma que ofrecía la carretera vacía a esas horas. Aún así, una noche todo cambió y desde entonces el silencio de la madrugada no me atrae la misma paz que antes. Eran algo de las 2 de la madrugada más o menos, un momento en el que ya casi nunca llegaba nadie.
estaba acomodando unos pequeños paquetes de galletas en los estantes cuando escuché la puerta automática abrirse con su clásico pitido. Me giré esperando ver algún camionero o a alguien que necesitara café para seguir su viaje, pero lo que vi me dejó impactado. Un hombre vestido de payaso había entrado. Era alto, con una peluca roja y una cara pintada de blanco. Sus ojos parecían estar en otro planeta, como si no estuviera del todo presente. Caminaba lentamente por los pasillos, observando los estantes con una calma inquietante, pero no decía absolutamente nada. Pensé que era algo extraño, algo raro, pero quizás había algún evento cercano, quizás una fiesta o algún show de circo en las afueras. No le di mucha importancia al principio, pero mientras seguía observándolo desde el mostrador, la puerta volvió a sonar. Esta vez entraron 2 personas más, también vestidas de payasos. Uno llevaba un traje amarillo y otro un traje azul con enormes botones. Ambos caminaban igual de lento, con la misma mirada que el payaso anterior, recorriendo los estantes sin tocar nada y sin comprar nada. Sentí como una sensación de incomodidad comenzaba a invadirme. No es que les tuviera miedo a los payasos, pero ver a 3 personas vestidas así a esa hora de la noche era muy perturbador. Decidí acercarme al primero, el del traje rojo, para ver si necesitaba algo. ¿Te puedo ayudar con algo?, le pregunté, tratando de mantener la calma, aunque mi voz sonaba un poco temblorosa. El payaso simplemente me miró. Sus ojos, aunque pintados con grandes círculos negros, parecían vacíos, unos ojos sin vida. No me respondió nada, solo se quedó allí, mirándome durante lo que pareció una eternidad, hasta que, sin decir una palabra, siguió caminando hacia el fondo de la tienda. Empecé a ponerme mucho más nervioso. Yo sabía que algo no estaba bien. Los otros 2 también seguían caminando entre los pasillos, sus miradas fijas en los estantes, pero nunca tocaban nada. No hacían absolutamente más que caminar y ver los estantes. Decidí que lo mejor era quedarme en el mostrador, observándolos desde la distancia. Después de unos 10 minutos, más o menos, sin haber comprado nada ni decir ni una sola palabra, los 3 payasos se dirigieron hacia la salida, uno tras otro, de la misma manera en que habían entrado. El pitido de la puerta automática resonó en la tienda mientras se iban, y la sensación de inquietud que me habían dejado se quedó pegada a mi piel, como un frío que no podía sacudirme. Esa noche no pude sacar de mi cabeza la imagen de esos payasos, sus caminatas lentas y sin propósito, la verdad. Cuando terminó mi turno y salió el sol, me fui a mi casa, tratando de olvidar lo ocurrido. Pero la siguiente noche, todo volvió a la superficie del golpe. Apenas llegué al trabajo, vi en la televisión del lugar una noticia que me dejó impresionado. Un circo ambulante que estaba de paso por la ciudad había sufrido un accidente en la carretera cercana a la estación de gasolina donde yo estaba. El camión en el que viajaban varios de los artistas se había volcado,
causando la muerte de 6 personas. Entre los fallecidos mencionaron que había payasos que formaban parte de los actos principales del circo. Mi cuerpo se tensó. ¿Sería posible? ¿Podría haber sido coincidencia? ¿O aquellos payasos que vi la noche anterior no eran lo que parecían? Las imágenes del accidente mostraban el camión destrozado con partes de disfraces y pelucas dispersas por la carretera. Sentí un nudo en la barriga. A lo largo de esa noche intenté distraerme en el trabajo, pero la verdad no pude. No podía sacarme de la cabeza lo que había visto. ¿Acaso esos payasos eran los mismos que habían muerto en el accidente? Todo parecía una locura, pero no podía dejar de hacer la conexión. Esa carretera era la única vía principal que conectaba con la estación. No podía ser una simple coincidencia. Cada pequeño sonido, cada crujido en la tienda, hacía que me girara de golpe, esperando ver a esos payasos de nuevo, caminando entre los estantes, observando todo con esos ojos muertos. Pero la noche, gracias a Dios, transcurrió sin incidentes. Al finalizar mi turno, ya no podía seguir ignorando lo que había pasado. Decidí revisar las cámaras de seguridad de la tienda para ver si lo que yo había vivido la noche anterior era real o simplemente una mala jugada de mi mente. Las reproduje desde el principio de mi turno, acelerando las partes donde no pasaba nada, hasta que vi el momento en que los payasos entraron. Allí estaban, 3 figuras vestidas de colores, caminando lentamente por los pasillos. Pero había algo más. Al acercarme a la pantalla y observar detenidamente, me di cuenta de que sus pies nunca tocaban el suelo. Ellos flotaban a pocos centímetros del suelo. Un frío me recorrió la espalda. En ese instante supe que lo que había presenciado no era una simple coincidencia. Aquellos payasos, aquellas almas atrapadas entre la vida y la muerte, habían aparecido en mi tienda, como si de alguna manera quisieran que supiera lo que les había ocurrido, como si estuvieran buscando algo o a alguien que los reconociera. Desde esa noche no volví a ver ningún payaso en la tienda, pero cada vez que escucho el pitido de la puerta, en las horas más oscuras de la madrugada, la verdad me asusto, esperando que aquellos ojos vacíos vuelvan a aparecer. Era una noche común en el hospital de niños, pero jamás imaginé que me marcaría para siempre. Llevo años trabajando como enfermera y aunque el turno de la noche a veces puede ser pesado, ya me había acostumbrado a las rutinas. Pero lo que pasó aquella noche no fue algo de lo que uno pueda acostumbrarse. Eran casi las 2 de la mañana. Esas horas en que todo se siente más lento, más pesado, más oscuro, y el hospital está sumido en un silencio raro. Esa noche había llegado una mujer joven destrozada, sumida en una crisis que nos hizo a todas apretar el corazón. Había dado a luz a unas gemelas hace unos días, pero ambas nacieron enfermas y no pudieron sobrevivir. La pobre no podía con el dolor. No dejaba de repetir que no era justo, que había sido culpa suya, como si su cuerpo hubiese fallado al traerlas al mundo.
La llevaron a psiquiatría después de recibir la noticia de la muerte de sus niñas. Y aunque sabía que no era mi área, no podía dejar de pensar en ella. Como madre, me dolía imaginar lo que se sentía. Esa misma noche me tocaba ir a la morgue. Esas caminatas siempre me incomodaban un poco, no por miedo, la verdad, sino por la atmósfera pesada que rodeaba esos pasillos oscuros. A pesar de ello, lo que vi ahí no se compara con ninguna de esas sensaciones. Estaba a punto de doblar la esquina cuando, en medio del pasillo, vi a una niña. Tendría unos 4 años, vestida completamente de blanco, pero con los ojos llenos de lágrimas. Estaba parada allí, temblando, como si no supiera qué hacer. ¿Estás perdida?, le pregunté, tratando de no asustarla, aunque la situación ya me estaba poniendo nerviosa. La niña, con una voz bajita y entre susurros, me dijo que se llamaba Elizabeth. Me agaché para estar a su nivel y le sonreí, intentando tranquilizarla. Vamos, te llevaré a mi oficina y ahí llamamos a seguridad para que te ayuden a encontrar a tus papás. ¿Te parece? La niña asintió con la cabeza, pero seguía con ese llanto suave que me partía el alma. La llevé hasta mi oficina y me di la vuelta por unos segundos para agarrar el teléfono, pero cuando volví a mirar, ya no estaba. No había manera de que hubiera salido corriendo sin que yo la viera. Revisé cada rincón de la oficina, abrí la puerta y miré al pasillo y nada. Me quedé parada, perpleja, pensando si acaso mi mente me estaba jugando una mala pasada por el cansancio. Decidí caminar por los pasillos en su búsqueda. No podía dejar que una niña tan pequeña anduviera sola por ahí. Después de unos minutos volví a verla, pero esta vez algo no estaba bien. La niña seguía con su vestimenta blanca, pero ahora su ropa estaba manchada de sangre. Se quedó parada a unos metros de mí, llorando como la primera vez. ¿Qué te pasó, mi niña?, le pregunté, acercándome con cuidado. Estoy buscando a mi hermana, me dijo entre lágrimas. Mi piel se erizó. Le pregunté, ¿cómo se llama tu hermanita?, esperando que la respuesta no fuera lo que yo sospechaba. La niña me dijo, se llama Elizabeth. La miré confundida. ¿Acaso no acababas de decirme que tu nombre era Elizabeth? Pero, ¿no te llamas Elizabeth tú?, le pregunté, algo nerviosa, tratando de entender lo que estaba pasando y lo que la niña me quería decir. La niña levantó la mirada con esos ojos grandes y tristes y me dijo algo que me dejó helada. No, yo no soy Elizabeth. Elizabeth es mi hermana. Yo soy Aura. Antes de que me pudiera dar algo, un desmayo o algo similar, la niña salió corriendo por el pasillo, desapareciendo por la oscuridad. Intenté seguirla, pero por más que la busqué, no la volví a ver. Esa noche, obviamente, me costó mucho dormir. Tenía un insomnio fuerte. Algo no estaba bien y yo la verdad lo sabía. Unos días después, mi curiosidad me ganó. Quise saber más sobre la mujer que había perdido a sus gemelas. Esa madre destrozada que ahora estaba internada en psiquiatría. Sentía una conexión con lo que había visto aquella noche, aunque no quería admitirlo ni contárselo a nadie. Fui a visitarla como un gesto de empatía y en medio de la conversación ella me habló
de sus hijas. Me dijo que tenía una foto de ellas, la única que había podido tomar antes de que falleciera. Cuando me mostró la imagen, casi me caigo de la silla. Era una foto vieja, desgastada, como si hubiesen pasado años guardadas. Las dos niñas de las fotos eran idénticas a las que había visto en el pasillo aquella noche. Los mismos ojos, las mismas caritas, Elizabeth y Aura. Mi cuerpo y mi mente se tensaron. El miedo me agarró el corazón. Le pregunté los nombres de las niñas con la esperanza de que tal vez no fueran las mismas, pero la mujer me miró a los ojos y me dijo, se llaman Elizabeth y Aura. Sentí un escalofrío, me dieron ataques de pánico. No podía ser posible. Estas niñas que vi no eran reales, no podían serlos, y sin embargo, ahí estaban en esa foto vieja. La verdad, ya yo no sabía qué pensar. No sé si esas almas en penas de las gemelas intentaron volver en el cuerpo de esas bebés o si algo más oscuro había detrás. Todo lo que sé es desde que ese día pasó eso, no volví a ser la misma. Pedí un año de reposo, necesitaba tiempo para procesar lo que había vivido, para intentar convencerme de que no había sido un mal sueño, aunque en el fondo sabía que era una realidad. Cuando finalmente volví al trabajo, hice una promesa, mas nunca trabajaría en el turno de la noche. Hay cosas que no están hechas para ver, y lo que viví en esos pasillos oscuros fue algo que prefiero no volver a encontrarme nunca más. Yo sabía que el turno de noche no era para cualquiera, pero a mí nunca me asustaba. No hasta que empecé a trabajar como vigilante en la fábrica de embutidos. El trabajo parecía sencillo al principio. Rondas cada cierto tiempo, revisar que todo estuviera en orden y por supuesto descansar en el cuartito que tenían ahí para los vigilantes. La fábrica era grande, llena de máquinas que durante el día rugían sin parar, pero en la noche el silencio era tan profundo que se sentía como si el lugar tuviera vida propia. Las primeras noches fueron tranquilas, sin mucho que contar, la verdad. Me gustaba la paz que traía trabajar solo. Pero fue en la tercera o cuarta noche, no recuerdo, cuando las cosas empezaron a ponerse feas. Recuerdo que estaba haciendo una de mis rondas por el área de las bodegas, revisando que todo estuviera bien, cuando de repente escuché un sonido fuerte. Era como un golpe metálico. Me acerqué a ver y me di cuenta de que una de las persianas metálicas se había levantado sola. Me quedé mirando un rato pensando que tal vez era una falla del sistema, pero nada se movía. Decidí bajarla manualmente y me fui de ahí, aunque con una sensación extraña en el estómago. Esa noche no le di mayor importancia, pero luego eso empezó a pasar más seguido. Las persianas, especialmente las del área de carga, se abrían solas cuando no había nadie más que yo. Revisaba los sistemas, pero todo estaba en orden. No había razón lógica para que se abrieran de esa forma. A veces me quedaba observando desde lejos, esperando a ver si algo o alguien estaba jugando conmigo. Pero nada, se abrían y cuando me acercaba, se quedaban quietas, como si me estuvieran esperando. Fue muy extraño.
Las cosas no pararon allí. El cuarto donde yo descansaba era pequeñito, con una cama, una mesita y una lámpara. Un lugar simple pero cómodo para esos momentos de descanso entre rondas. A pesar de eso, había algo raro que comenzó a suceder también en ese cuarto. La luz se prendía sola cuando yo estaba lejos. Me di cuenta de eso una noche que fui al baño. Al regresar, vi la luz encendida desde el pasillo. Pensé que tal vez me había olvidado de apagarla, pero cuando entré, la luz se apagó justo al cruzar la puerta. Eso empezó a repetirse. Si salía del cuarto por cualquier razón, al rato veía la luz prendida desde afuera, pero siempre se apagaba cuando entraba. Empecé a sentirme observado, como si alguien estuviera jugando conmigo, alguien que no podía ver, pero que sabía exactamente cuándo me iba y cuándo volvía. No lo comenté con nadie, ¿quién me iba a creer? Pero la verdad es que cada noche me sentía más incómodo. Ya no podía descansar tranquilo en ese cuartico. Era como si algo estuviera ahí conmigo, mirándome, esperando a que bajara la guardia. Las rondas nocturnas empezaron a darme miedo, y eso no es algo fácil de admitir. La fábrica se sentía diferente, como si algo oscuro habitara en los rincones que no podía ver. Y luego pasó lo peor. Era una de esas noches largas, frías, en las que parecía que el reloj no avanzaba. Decidí acostarme un rato, pero el sueño no llegaba. Me di la vuelta varias veces hasta que, sin darme cuenta, me quedé dormido. No sé cuánto tiempo pasó, pero de repente sentí un frío recorrerme la espalda y al instante una mano en mi hombro. Me desperté de golpe, el corazón latiendo a 1000 por hora. No estaba solo. Frente a mí había una figura oscura, uniformada, con una gorra que apenas dejaba ver su rostro. Esa figura me miraba. Era una sombra pesada, como si se hubiera formado de la oscuridad del mismo cuarto. No movía los labios, pero sentía su presencia, ese peso sobre mí. Me quedé paralizado. No pude moverme, ni siquiera gritar. Solo la vi mirándome, y luego, en un parpadeo, desapareció. Fue como si nunca hubiera estado ahí. Pero yo sabía lo que había visto, lo que había sentido. Salté de la cama, salí corriendo de ese cuarto y no volví a entrar en toda la noche. A la mañana siguiente ya no podía más con el miedo y conté lo que me había pasado a uno de los muchachos que trabajaba en el día. No esperaba que me fuera a tomar en serio, pero en lugar de reírse, se quedó muy serio. «Eso que viste», me dijo con voz baja, «hay una historia que todos aquí conocemos, pero no muchos hablan de ella. El lugar donde tú duermes, ahí se ahorcó Pepe». Pepe había sido un empleado de la fábrica durante más de 20 años. Dicen que era un buen hombre, trabajador, pero todo cambió cuando lo despidieron injustamente. Después de tantos años, le dieron la patada sin darle una buena liquidación. Eso lo destrozó. Cayó en una depresión profunda y un día, sin que nadie se lo esperara, decidió ahorcarse en el cuarto de descanso de los vigilantes. Cuando me contó eso, sentí que la sangre se me helaba. Todo cobraba sentido, las persianas abriéndose solas, la luz prendida,
esa figura uniformada era Pepe, o lo que quedaba de él, atrapado en ese lugar donde pasó sus últimos momentos. Esa misma tarde renuncié. No volví a poner un pie en esa fábrica. No sé qué buscaba Pepe. No sé si alguna vez podrá descansar en paz, pero lo que sí sé es que yo no estaba dispuesto a quedarme a averiguarlo. El turno de noche en esa fábrica le pertenece a él, y yo no quería ser quien siguiera viendo cómo su espíritu rondaba en esos pasillos buscando justicia o tal vez solo compañía. La remodelación de una iglesia vieja no debería darme tanto susto. Esa era una iglesia cerrada desde hace años, más de 10 años, calculo yo, y ahora querían dejarla bonita de nuevo para algún evento importante que planeaban hacer. Yo era uno de los obreros de mantenimiento que trabajaban en el turno de noche para terminar más rápido. No estaba solo, claro. Había un equipo que trabajaba de día y otro de noche. Pero aunque uno nunca sabe, en esos sitios antiguos se sentían cosas raras. A pesar de ello, me decía a mí mismo que todo era producto del cansancio, de la mente jugando malas pasadas. Hubo una noche, como cualquier otra, yo andaba arreglando una de las ventanas principales de la iglesia. Una tarea simple, pero fastidiosa. La iglesia tenía ventanas muy grandes, con vitrales rotos por el paso del tiempo. Y en ese silencio que reinaba, apenas se escuchaba el sonido de mis herramientas y el eco que hacía cada golpe. Ya era tarde, pasada de las 2 de la madrugada, y el resto del equipo andaba en otras áreas. De repente, mientras limpiaba la ventana, vi algo raro. A lo lejos, cerca de una mata grande que estaba detrás de un altar, me pareció ver una sombra. Entre las ramas, claramente distinguí la figura de una mujer. Parecía guindada, como si estuviera colgando del árbol. Sentí un escalofrío en todo mi cuerpo. Abrí bien los ojos y me eché un poco de agua en la cara, pensando que estaba viendo cosas. Pero cuando miré otra vez, la sombra ya no estaba. Todo seguía igual de tranquilo, pero yo no. Me obligué a seguir trabajando. Después de todo, ¿qué podía pasar? Terminar la ventana y seguir con mi trabajo. Pero a los pocos minutos, mientras estaba en otra ventana, algo me hizo voltear. Frente a mí, en una de las ventanas más grandes de la iglesia, apareció una mujer joven. Tenía el cabello despeinado, los ojos desesperados, y me hacía señas con las manos, como pidiéndome que la siguiera. No hablaba, pero se veía angustiada, apuntando hacia un cuarto cercano que siempre había estado cerrado. Su mirada era desesperante, como si quisiera decirme algo, pero no podía. Me bajé de la escalera, pero el susto que tenía encima me hizo tropezar. Caí al suelo, golpeándome el costado. Mientras intentaba levantarme, aún medio mareado, vi algo más. Entre las sombras del pasillo, una figura masculina, alto, vestido con una especie de traje largo, entró al cuarto que la mujer había señalado. Esa puerta siempre había estado cerrada. Me quedé inmóvil. El miedo estaba apretando mi pecho, pero algo, la curiosidad o el miedo, me hizo levantarme y acercarme hasta ese cuarto.
estaba lleno de escombros y polvo acumulado. La puerta, aunque cerrada, no parecía tener llave, así que la empujé con fuerza. Lo que vi adentro no lo voy a olvidar nunca. Entre la suciedad y los muebles viejos encontré un cuerpo ahorcado. Era un cuerpo seco, casi esquelético, vestido con ropa de monaguillo. La cuerda que lo sostenía ya estaba podrida, pero ahí seguía, colgando del techo. Yo no podía respirar, el aire se me hacía pesado. Salí corriendo de ahí, llorando y gritando, sin pensar en nada más que en salir de esa iglesia maldita. Al día siguiente, todavía con el susto metido en el cuerpo, le conté lo sucedido al encargado. Nadie me creyó del todo, pero decidieron llamar a la policía. Cuando revisaron el cuarto, encontraron más cosas que confirmaban lo que había visto. Había ropa antigua de monaguillos, libros viejos, crucifijos y otras pertenencias que parecían haber sido abandonadas hace mucho tiempo. Pero lo que más nos sorprendió fue la historia que los viejos del lugar contaban, algo que yo no sabía y que me dejó peor. Decían que muchos años atrás la iglesia había cerrado por un escándalo. El monaguillo que había trabajado allí era un joven que no hablaba. Era mudo, pero ayudaba en todo lo que podía. Era querido por la comunidad, aunque siempre parecía un poco solitario. Pero un día llegó un sacerdote nuevo, alguien que trajo consigo muy malas intenciones. Se decía que ese sacerdote había abusado del joven monaguillo, aprovechándose de su discapacidad. El muchacho, incapaz de expresar su dolor y su rabia, cayó en una profunda depresión. No podía pedir ayuda ni contar con exactitud lo que le había pasado, a pesar de que intentó escribirlo en un papel. Unos días después, lo encontraron colgado en ese mismo cuarto donde lo vi yo. A raíz de este escándalo, la iglesia fue cerrada y nunca se volvió a hablar del tema. El sacerdote fue transferido a otra parroquia y la muerte del monaguillo quedó en el olvido. Esa noche, cuando vi a la mujer desesperada y al hombre entrando en el cuarto, entendí que no estaba viendo algo del presente. Estaba reviviendo lo que había pasado hace tantos años. El monaguillo no había encontrado paz y su alma seguía atrapada en ese lugar, en busca de justicia, en busca de una salida a su sufrimiento. Después de aquello, no volví a trabajar de noche en la iglesia. Pedí que me cambiaran de turno o que me trasladaran a otra obra. No quería volver a ese lugar, no después de todo lo que había visto. Aunque la iglesia se haya remodelado y la gente vaya a visitarla de nuevo, yo sé que en ese cuarto, detrás de esos muros viejos, sigue el espíritu de aquel monaguillo, atrapado por el dolor y el silencio de una injusticia que nunca debió haber ocurrido. Era mi primera semana trabajando en el ambulatorio rural. El turno de noche siempre había sido pesado, pero en aquel lugar apartado, donde el viento soplaba con un sonido que casi parecía un lamento, la cosa era distinta. El ambiente era mucho más intenso y el silencio más oscuro. Ya habían pasado 3 noches sin ningún paciente, lo cual
me daba tiempo para revisar mis apuntes y organizar las medicinas, pero a veces el aburrimiento me llevaba al borde del sueño. Esa noche, casi rozando el amanecer, me quedé medio dormido en mi escritorio. Apenas cerré los ojos un rato cuando escuché que alguien tocaba la puerta de la oficina, fuerte e insistente. Me sobresalté, el corazón latía rápido mientras me acercaba a la puerta. Al abrirla, vi a un hombre de aspecto campesino, su ropa sencilla y desgastada, el rostro empapado en lágrimas y con una expresión de desesperación que no me dejó otra opción que escuchar. «Doctor, por favor, ayúdeme», me dijo, casi sin aliento. «Mi esposa está a punto de dar a luz, pero no puede caminar. Estoy desesperado, ya no sé qué hacer». Lo miré bien, el hombre temblaba. Me contó que vivían a solo 2 cuadras del ambulatorio, en la tercera casa, la que tenía la puerta entreabierta y alumbraba con una lámpara en la ventana. Su esposa estaba en un estado tan delicado que él no podía dejarla sola por mucho tiempo, así que había venido corriendo a pedir ayuda. «Vuelva con su esposa», le dije, tratando de mantener la calma. «Yo iré de inmediato, solo déjeme agarrar algunas cosas y lo alcanzo». Sin perder tiempo, fui a la sala de suministros y preparé lo necesario: guantes, tijeras, suturas, jeringas, gasas, todo lo que necesitaba para un parto en casa. El hombre asistió agradecido y salió de la oficina mientras yo me apresuraba en seguirlo. El camino era muy oscuro, apenas iluminado por algunos postes que parecían estar al borde de colapsar. Las calles de tierras hacían que mis pies se hundieran en el suelo con cada paso. Todo estaba tan tranquilo, salvo por el sonido de mis propias pisadas. Al llegar a la tercera casa, la escena era exactamente como el hombre la había descrito. La puerta estaba entreabierta y una luz amarillenta iluminaba el interior, parpadeando ligeramente. Sentí un alivio, sabiendo que al menos había llegado al lugar correcto. Empujé la puerta y entré corriendo. «Señora, soy el doctor», grité mientras buscaba a alguien en la casa. Pero no había nadie. El aire en la casa era frío y polvoriento, como si hubiera estado cerrada por años. A mi alrededor no había más que ruinas de madera vieja, muebles destruidos por el tiempo y el suelo cubierto de tierra. No podía creer lo que estaba viendo. Todo estaba abandonado, como si nadie hubiera vivido allí en décadas. Empecé a sentir un frío subiendo por mi espina dorsal. ¿Dónde estaba la mujer y su esposo? Todo parecía un mal sueño. Salí corriendo de la casa, pero cuando llegué a la calle me di cuenta de algo aún más aterrador. La única luz que había iluminado la casa se apagó de repente. Giré para ver la puerta cerrándose de golpe, como si alguien la hubiera empujado desde adentro. El silencio era total, ni siquiera el viento se escuchaba. El camino oscuro frente a mí parecía interminable, y a pesar de que sabía que el ambulatorio no estaba lejos, el terror me tenía congelado. No sabía qué hacer, solo quería volver al ambulatorio y encerrarme ahí hasta el amanecer. Llegué corriendo, cerré la puerta y me encerré en mi oficina. Pasé el resto de la noche revisando mis cosas, tratando de convencerme de lo que había vivido era un malentendido o un mal sueño.
pero en el fondo sabía que algo extraño había ocurrido. A la mañana siguiente llegó el médico del turno diurno. Cuando le conté lo sucedido, esperaba que se riera de mí, o quizás me decía que estaba loco. Pero, para mi sorpresa, su reacción fue distinta. Me miró con una mezcla de resignación y comprensión. Ah, no te preocupes. Eso les pasa a todos los que son nuevos aquí, me dijo, como si fuera algo común. Lo que viste fue a don Pedro. ¿Don Pedro?, pregunté sin entender. Sí, un alma en pena. Vivía cerca de aquí con su esposa. Hace muchos años, cuando su esposa estaba a punto de dar a luz, él salió corriendo a pedir ayuda al hospital, pero nunca llegó a tiempo. Su esposa y su hija murieron durante el parto. Dicen que él murió de tristeza poco tiempo después. Desde entonces, su espíritu aparece de vez en cuando pidiendo ayuda, como si todavía estuviera buscando salvar a su familia. Me quedé en silencio, tratando de procesar lo que me decía. No podía creerlo. Todo lo que había visto y vivido la noche anterior era parte de una historia trágica que se repetía una y otra vez. Es su manera de dar la bienvenida a los médicos nuevos, me dijo, con una sonrisa forzada. Siempre aparece la primera semana, luego ya no lo ves más. Después de eso, seguí trabajando en el ambulatorio, pero siempre con un ojo atento, esperando que algo extraño volviera a suceder. Más nunca volví a ver a don Pedro. Pero cada vez que paso por esa tercera casa, la que ya no existe más que en mi memoria, siento un escalofrío recorrerme el cuerpo. Y en noches oscuras, cuando el viento sopla fuerte, me pregunto si no habrá otras almas atrapadas en ese lugar, buscando desesperadamente la ayuda que nunca llegó. Soy Carmen y por muchos años trabajé en el área de limpieza. Nunca me había tocado nada tan pesado como el turno de noche en la morgue de un hospital. Pero el dinero apretaba y el trabajo era trabajo. Cuando me ofrecieron el puesto, me dijeron que era tranquilo, que solo tenía que hacer la limpieza básica y acomodar las salas. El turno era largo, de 8 de la noche hasta las 6 de la mañana, pero no había mucho más personal en esas horas, así que, ni modo, lo acepté. La primera semana, todo normal, aunque no voy a mentir, el ambiente de la morgue siempre me ponía nerviosa. Las luces eran extrañas, los pasillos largos y fríos, y el silencio era como un silencio maldito. A veces, lo único que se escuchaba era el eco de mis propios pasos resonando por todo el lugar. Me acostumbré a entrar, a hacer mi trabajo y salir lo más rápido posible. Prefería no mirar mucho los cuerpos que traían, la mayoría tapados con esas sábanas blancas que les ponían encima, pero uno que otros me dejaba con un nudo en la garganta. Una noche de rutina entré a una de las salas grandes, donde los cadáveres se alineaban en camillas, tapados hasta la cabeza. Era una imagen que había aprendido a soportar. Empecé a barrer el suelo. El ruido del escobillón era el único sonido que me mantenía cuerda en medio de tanto silencio. Pero esa noche había algo extraño. Desde que entré sentí una presión en el pecho.
como si alguien me estuviera observando. Traté de ignorarlo, pensé que era solo el cansancio. A veces, cuando uno está sola por tantas horas, la mente te juega sucio. De repente sentí un movimiento muy leve, casi imperceptible, pero suficiente para detenerme. Miré alrededor, buscando de dónde venía, pero todo seguía igual. Los cuerpos, las camillas, el silencio. Sacudí la cabeza y seguí con mi trabajo, pensando que eran solo los nervios. Unos minutos después vi algo que me paralizó. Uno de los cadáveres, el que estaba más al fondo, se movió. No fue algo brusco, apenas se notó, pero yo lo vi. La sábana blanca que lo cubría empezó a deslizarse lentamente hasta que se cayó al suelo. Mi corazón iba a explotar. Yo sentía que se iba a salir del pecho. Quise convencerme de que estaba imaginando cosas, pero cuando vi el brazo del cadáver se levantaba, no pude más. Dios mío, grité, tirando la escoba y saliendo corriendo de la sala. No me importaba nada, solo quería salir de allí. Corrí hacia la oficina de vigilancia, con las piernas temblando y el corazón a mil. Al llegar, vi al médico de guardia, un hombre mayor que siempre parecía tener todo bajo control. Entre la respiración entrecortada y el susto, le conté lo que acababa de ver. Él me miró con calma, sin ni siquiera sorprenderse, como si lo que le estaba diciendo no fuera la gran cosa. Cálmate, Carmen, me dijo, eso es normal. A veces los cadáveres tienen espasmos. Es una reacción del cuerpo cuando los músculos todavía están relajándose después de la muerte. No significa que estén vivos. Yo lo miraba incrédula. ¿Cómo podía hablar de eso con tanta frialdad? Le expliqué lo del brazo levantado, lo de la sábana que se cayó, pero él solo suspiró, como si ya hubiera escuchado eso 1000 veces. Es más común de lo que piensas, me dijo con una sonrisa leve. No es algo paranormal, son solo reacciones biológicas. Los cuerpos a veces se mueven, pero no pasa nada. Está todo bajo control. Sus palabras, la verdad, no me dieron ningún consuelo. Para mí, aquello no tenía nada de normal. Un cadáver no debía moverse, y mucho menos levantar el brazo como si estuviera llamándome. Algo no estaba bien en esa morgue, lo sentía en los huesos. El médico se ofreció a acompañarme de vuelta, pero yo ya no quería regresar. Mi mente estaba decidida. Esa noche iba a ser la última que pasaría en ese lugar. Regresé a la sala con el médico, pero no pude mirar los cadáveres. Me sentía vigilada, como si esos cuerpos fríos y tapados estuvieran esperando que me diera la vuelta para moverse de nuevo. El doctor revisó todo con calma. Llevaba años viendo ese tipo de cosas. Me señaló el cadáver que yo había visto moverse, el mismo con el brazo en alto. Y, como si nada, bajó el brazo del muerto, lo volvió a cubrir con la sábana y me dio una palmada en el hombro. No te preocupes, Carmen, me dijo. A veces el miedo nos juega sucio. Yo asentí, pero en mi interior ya había tomado una decisión. Esa noche, al terminar mi turno, escribí mi carta de renuncia. No podía más con ese ambiente, con esa sensación de que algo me acechaba en los pasillos, en las salas llenas de cuerpos sin vida. Al día siguiente entregué mi carta de renuncia y me fui sin mirar atrás. La sensación de alivio fue inmediata.
pero una parte de mí nunca pudo olvidar lo que había visto. Ya no volví a trabajar en hospitales ni en morgues. Me alejé de todo buscando trabajos más tranquilos. Pero aún hoy, cuando paso cerca del hospital o escucho historias de gente que trabaja en esos lugares, recuerdo con mucho miedo todo lo que pasó esa noche. Algunos dicen que los muertos no pueden hacer nada, que no hay razón para temerles, pero después de esa noche sé que hay cosas que no podemos explicar, cosas que no deberían moverse y sin embargo lo hacen. Y aunque intenten darles explicaciones científicas, yo sé lo que vi y es algo que nunca voy a olvidar.